Nacida en una de las familias más poderosas de la historia, Mariana o María Ana estaba destinada a la grandeza, pero también a la tragedia. Casada con su propio tío cuando tenía solo 14 años, se convirtió en reina de España y gobernó a través de la guerra, la traición y el lento colapso de su linaje. Acompáñame mientras exploramos su impactante y triste historia. María Ana nació el 24 de diciembre, 1634, en Wiener Neustadt, cerca de Viena. Su padre era el archiduque Fernando de Austria, hijo de Fernando II el emperador del Sacro Imperio Romano, y una de las figuras más poderosas de Europa Central. El padre de María Ana también era el rey de Hungría y Croacia, como parte de los muchos títulos que los Habsburgo austriacos tenían en el siglo XVII. Solo 3 años después del nacimiento de María Ana, su padre heredaría el trono imperial. Esto implicaba que los hijos de Ferdinand serían piezas clave en las alianzas matrimoniales en las que participaban todas las familias reales europeas en ese momento. Su madre, María Ana de España, era hija del rey Felipe III de España, lo que hacía a María Ana el producto de 2 de las familias reales más dominantes de Europa. Pero su unión fue más que solo un matrimonio estratégico. Fue un matrimonio de sangre. María y sus padres eran primos cercanos, parte de la obsesiva práctica de endogamia de la dinastía Habsburgo para mantener el poder dentro de la familia. Durante más de un siglo, 2 ramas rivales de la Casa de Habsburgo habían gobernado Austria y España, remontándose a una división fatídica a principios del siglo XVI, cuando 2 hermanos, Fernando y Carlos, dividieron el vasto imperio Habsburgo. Este matrimonio incesante entre familiares moldearía el futuro de María Ana, de formas impredecibles. Como veremos pronto, el costo de esta tradición real sería mucho mayor de lo que cualquiera podría haber imaginado, llevando a consecuencias impactantes y devastadoras para la vida de María Ana. María Ana se crió y educó en Austria en tiempos de guerra. Su padre estuvo profundamente involucrado en un brutal conflicto que había durado desde 1618, la infame Guerra de los 30 años, y estaba decidido a ponerle fin en 1645. A medida que las negociaciones de paz ganaban impulso, la atención se desplazó hacia el futuro de María Ana, más específicamente a su matrimonio, una pieza crucial en el gran tablero de ajedrez de las alianzas Habsburgo. El plan era claro. Ella se casaría con un príncipe español. El hombre en cuestión era Baltasar Chales, príncipe de Asturias y Girona. Era el único hijo del rey Felipe IV de España, de su primer matrimonio con Isabel de Francia, quien había muerto en 1644. Pero había un problema evidente. Baltasar Carlos era el primo hermano de María Ana, el hijo del hermano de su madre. Aún para los Habsburgo, tales lazos de sangre cercanos apenas eran un problema. Para 1646 se llegó a un acuerdo. Una vez que María Ana llegara a la mayoría de edad en un par de años, se casaría con Baltasar, que era 5 años mayor. Luego, el destino intervino en octubre de 1646. Solo semanas después de su compromiso, Baltasar Carlos cayó enfermo. Murió poco después, posiblemente de viruela, solo días antes de su 17º cumpleaños. El compromiso se rompió y España se quedó repentinamente sin un heredero. Esto creó una crisis para Felipe IV. Viudo y sin un sucesor masculino, enfrentó una inmensa presión para asegurar la dinastía. Su solución, una propuesta impactante. Dado que Baltasar ya no podía casarse con María Ana, Philip se casaría con ella mismo. Increíblemente, se acordó el arreglo. La boda tuvo que ser retrasada debido a la corta edad de María Ana, pero el 7 de octubre de 1649 se casó con su tío en una iglesia fuera de Madrid. Ella tenía solo 14 años, él tenía 44. María Ana hizo todo lo posible para adaptarse a la vida en Madrid. Con solo 14 años, ahora era la reina consorte del imperio más grande de la tierra. El dominio de España se extendía por las Américas, las Filipinas y vastos territorios más allá, convirtiéndolo en una verdadera superpotencia global.
Su esposo, Felipe IV, era conocido en la corte como Rey Planeta, un gran título que simbolizaba el alcance de su imperio en todo el mundo. Arrojada al corazón de la realeza española a una edad tan temprana, María Ana no tuvo más opción que adaptarse rápidamente. Dominó el español, navegó por la compleja política de la corte y se preparó para un papel mucho más grande. Aunque era la esposa de Philip, eventualmente se convertiría en el verdadero poder detrás del trono. Pronto el matrimonio de María Ana y Philip tuvo hijos. Su primera hija, Margaret Teresa, nació en 1651, y su destino reflejó el de su madre en un escalofriante acto de repetición dinástica. Con solo 14 años fue enviada a Viena y se casó nada menos que con su tío Leopoldo I, quien era el propio hermano de María Ana. Luego la tragedia golpeó cuando dos de sus hijos, María Ambrosia y Fernando Tomás, murieron en la infancia. María Ana y Philip tuvieron otros dos hijos, Philip Próspero, nacido en 1657, y Charles o Carlos, nacido en 1661, pero la desgracia golpeó de nuevo. Philip Próspero murió en 1661, dejando solo a Charles como su última esperanza para el trono español. Luego, en 1665, el mundo de María Ana cambió para siempre. Felipe IV, su esposo y tío, murió, dejando atrás un imperio roto y un heredero frágil. Carlos, a punto de cumplir 4 años, se convirtió en rey. Pero el futuro de España estaba lejos de ser seguro, y María Ana estaba a punto de tomar el centro del escenario en uno de los periodos más turbulentos de su historia. Desde el principio era evidente que Carlos, conocido como el rey Carlos II de España, no podría gobernar por sí mismo durante mucho tiempo. Con solo 4 años, era demasiado joven para gobernar, y, incluso cuando llegó a la mayoría de edad, su corte estaría dominada por nobles poderosos hasta bien entrada su adolescencia. Con España en desesperada necesidad de liderazgo, se tomó una decisión rápida. María Ana serviría como regente durante la minoría de edad de su hijo. En esencia, se convirtió en la gobernante de facto de España, la monarca sustituta hasta que Carlos pudiera ocupar el trono por derecho propio. Pero gobernar España como una regente femenina, en una de las cortes más profundamente patriarcales de Europa, no fue una tarea fácil. Aunque ostentaba el título de regente, su autoridad fue constantemente desafiada por los nobles españoles de alto rango, que ejercieron una inmensa influencia en los años siguientes. María Ana enfrentó un gran desafío como regente. España había sido una vez la mayor superpotencia del mundo. Su imperio se expandía por las Américas, alimentado por el aparentemente interminable oro y plata de las minas de México, Perú y Bolivia. Pero para el siglo XVII, esas riquezas se estaban agotando, y el estancamiento político de España, los problemas económicos y la inestabilidad doméstica se volvían imposibles de ignorar. Ahora le correspondía a María Ana revertir el declive de España, todo mientras gestionaba constantes guerras que agotaban los recursos y la moral. Uno de los conflictos más largos fue la guerra con Portugal, que había estado bajo el dominio español desde 1580, pero se había rebelado en 1640. Para cuando María Ana asumió el poder, estaba claro que la guerra era inasequible, especialmente porque Francia e Inglaterra estaban apoyando a los portugueses. Influenciada por su asesor jesuita, el cardenal Juan Everardo Nittard, María Ana tomó una decisión audaz. España reduciría sus pérdidas. En 1668, firmó tanto el Tratado de Aix-la-Chapelle como el Tratado de Lisboa, poniendo fin a la guerra con Francia y Portugal, y reconociendo oficialmente la independencia de Portugal. Sin embargo, los problemas de España no terminaron. 4 años después, la guerra estalló de nuevo, ahora contra Francia. ¿El motivo? España todavía controlaba los Países Bajos españoles, actual Bélgica y Luxemburgo, y el rey Luis XIV de Francia estaba decidido a conquistarlos. Así, la lucha por la supervivencia de España estaba lejos de terminar. Por muy graves que fueran las luchas internacionales de España, no eran nada comparadas con la crisis que se desarrollaba en casa. Al crecer,
Era evidente que el rey Carlos II, único hijo sobreviviente de María Ana, estaba enfermo. Los historiadores y expertos médicos aún debaten exactamente qué afligía a Carlos, pero los registros pintan un cuadro sombrío. Su cuerpo nunca se desarrolló completamente. Apenas podía caminar sin ayuda. Tenía una mandíbula de Habsburgo tan extrema que luchaba para masticar la comida correctamente, y sus facultades mentales estaban severamente afectadas. Envejeció prematuramente, mostrando síntomas similares a la demencia en sus 20s, e incluso comenzó a quedarse calvo alrededor de esta época. Para sus contemporáneos, era conocido como el Reyes de Sado, el rey hechizado, ya que muchos creían que sus innumerables problemas físicos e intelectuales eran el resultado de la brujería. Pero la verdadera causa de preocupación era más siniestra. La condición de Carlos probablemente fue el resultado de una severa endogamia que había debilitado la línea de sangre de los Habsburgo a través de las generaciones. Probablemente sufrió de una combinación de trastornos genéticos que incluyen deficiencias hormonales, epilepsia, deformidades esqueléticas y más. Esto no fue una coincidencia. María Ana se había casado con su propio tío, y ambos provenían de una dinastía que se había casado entre sí durante siglos. El coeficiente de consanguinidad de Carlos, una medida de cuán genéticamente similares son los padres de uno, era sorprendentemente alto. De hecho, algunas estimaciones sugieren que su composición genética era tan endogámica como la de un niño nacido de hermanos. Otras teorías propuestas por investigadores modernos como la causa de su condición incluyen uno o más trastornos recesivos autosómicos y una infección herpética contraída como un infante causando hidrocefalia, que es una acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo en el cerebro. Para los 1670 se hizo innegable, Carlos nunca sería capaz de gobernar completamente España por sí mismo. Ya luchando en el escenario mundial, España ahora enfrentaba una pesadilla aún mayor, un imperio gobernado por un rey que apenas podía funcionar. Carlos fue considerado mayor de edad en 1675 a los 14 años, y el largo periodo de 10 años de su madre como regente finalizó. Sin embargo, las luchas faccionales en la corte y la clara incapacidad de Carlos para gobernar por sí mismo hicieron que María Ana orquestara un arreglo mediante el cual la regencia se restableció en 1677. No obstante, María Ana retomó el poder brevemente. Fue superada en maniobras cuando Juan José de Austria, el hijo ilegítimo del fallecido rey Felipe IV, y por lo tanto medio hermano de Carlos II, se apoderó del control de la regencia. Sin embargo, solo mantuvo el poder 2 años antes de su muerte, en 1679. Con la muerte de Juan, ella reclamó la regencia, volviendo a ser la figura más poderosa de España. Esta vez, mantendría el poder por el resto de su vida. Una de las mayores preocupaciones de María Ana durante la segunda regencia fue asegurar el futuro de la monarquía española. Carlos II estaba física y mentalmente incapacitado para gobernar, pero quizás podría engendrar un heredero que pudiera restaurar la dinastía. Decidida a asegurar esto, ella organizó su matrimonio con Marie-Louise d'Orléans, la sobrina del rey Luis XIV de Francia, en 1679. El matrimonio fue miserable para Marie-Louise, y peor aún, no produjo hijos. Después de años de sufrimiento en una corte extranjera, murió en 1689, probablemente debido a un apéndice de nacimiento, aunque algunos susurraban rumores de veneno. Decidida a Cusny asegurar un heredero, María Ana organizó que Carlos se volviera a casar en cuestión de meses. Su segunda esposa, María Ana de Neuburg, era hija de un noble alemán, elegida por la reputación de fertilidad de su familia. Bueno, sus padres tuvieron 17 hijos, pero todo fue en vano. Carlos se quedó sin un heredero. Estos años fueron muy duros para María Ana. Estaba constantemente ansiosa por el declive de España, la condición de su hijo, la dinastía de los Habsburgo, y discutía frecuentemente con su nuera. Luego, en 1692, su nieta María Antonia de Austria murió a la temprana edad de 23 años,
asestando un terrible golpe a la ya melancólica reina. A principios de los 1690, era dolorosamente claro que Carlos nunca tendría un hijo. Su salud empeoró rápidamente, y muchos en la corte creían que su muerte era inminente. Sin embargo, a pesar de esto, persistió durante otra década. Sin embargo, María Ana no viviría para ver sus últimos días. A mediados de la década de 1590, aparentemente desarrolló lo que pudo haber sido cáncer de mama. Después de años de lucha política y esfuerzos fallidos para asegurar el futuro de España, murió en Madrid el 16 de mayo de 1696, a la edad de 61 años. Su obra de vida, preservar la dinastía Habsburgo, finalmente fracasó y, como veremos, sumergió a Europa en una guerra catastrófica. El único hijo de María Ana falleció poco después que ella. El 1 de noviembre de 1700, Carlos II el Rey hechizado, murió con solo 38 años. Como se mencionó, su segundo matrimonio no produjo hijos, y con su muerte, la dinastía de los Habsburgo españoles llegó a su fin. Por años, la corte española enfrentó la inminente crisis sucesoria. María Ana siempre había favorecido a su propia familia, los Habsburgo austriacos, como los legítimos herederos. Su candidato preferido era su sobrino, el archiduque Carlos de Austria, una elección que mantendría el gobierno de los Habsburgo en España, sin unir Austria y España bajo un solo gobernante, un escenario que las otras potencias europeas nunca aceptarían. Sin embargo, antes de su muerte, Carlos II revocó los deseos de su madre. En su último testamento, nombró a Felipe de Anjou, el nieto del rey Luis XIV de Francia, como su heredero. Felipe también resultó ser bisnieto de Felipe IV, el difunto esposo de María Ana, a través de su primer matrimonio. Esta disputa dinástica desató una guerra a gran escala. La Guerra de Sucesión Española estalló en 1701, cuando las naciones más poderosas de Europa lucharon por el destino de España. El conflicto duraría 13 años, involucrando a casi todas las principales potencias europeas. La guerra finalmente terminó con el Tratado de Utrecht en 1713, que confirmó a Felipe V un Borbón como rey de España. Esto tuvo un alto costo. España perdió muchos de sus territorios europeos, y los Habsburgo fueron excluidos permanentemente del trono español. Por lo tanto, durante casi 2 décadas después de su muerte, las consecuencias del matrimonio de María Ana y el trágico destino de su hijo proyectaron una larga sombra sobre Europa, a pesar de todos sus esfuerzos por prevenir tal desastre. Gracias por ver este video sobre María Ana de Austria, madre del rey Carlos II de España. Espero que les haya parecido interesante. Déjenme sus opiniones y sugerencias en los comentarios. Asegúrense de suscribirse y activar las notificaciones para recibir mis nuevos videos. Eso es todo de mi parte. Nos vemos en la próxima vida olvidada. Gracias.